Seguimos en Entre Líneas, 21:09, estamos en vivo y vamos a conversar ahora con Gustavo Marangoni, decíamos en el comienzo del programa, analista político, sobre el escenario electoral, ¿no? Que un intento por lo menos del oficialismo de los últimos días es por lo menos fijar algo de agenda. Sí, claro. ¿No? Claramente, tratar de correr un poco del centro de la escena a Javier Milei, que venía cómodamente en ese lugar, bueno, por lo pronto con una serie y una batería de anuncios que hizo Massa en los últimos días, por lo menos se está discutiendo sobre esas cuestiones, Claro. ¿no? Desde hace un tiempo. El que queda más desdibujado es Juntos por el Cambio, ¿no? Y Patricia Bullrich en particular en este escenario. Bueno, está Gustavo ya en conexión con nosotros. Gustavo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches para ustedes, gracias por la comunicación. Bueno, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, ¿cómo estás analizando este contexto? Decíamos recién, hay un esfuerzo del oficialismo por lo menos por dominar al menos la agenda de debate, la agenda de discusión con esta serie de anuncios que hizo Massa, ¿no? Creo que el esfuerzo es más por recuperar 5 o 6 puntos del voto propio perdido, comparando aún con la regular elección del año 2021, donde el oficialismo sacó 33%. Me parece que no solo por las medidas económicas anunciadas, sino también por la reunión, por ejemplo, del fin de semana en Norte Grande, Unión por la Patria está tratando de secuenciar su estrategia, primero respetando la etapa del 22 de octubre, es decir, subiéndose al balotaje. Para eso necesita sobrepasar la barrera del 30 y tratar de que la distancia con Javier Milei obviamente no sea superior a los 10 puntos. Y después, en todo caso, cumplido ese esquema, bueno, llevar a un auténtico antagonismo definitivo, una suerte de super final River Boca, el camino del balotaje al 19 de noviembre. La búsqueda del voto que no fue a votar el 13 de agosto, de aquellos que lo hicieron en el número de 700.000 por fuerzas que no lograron superar el umbral del 1.5, entiendo que son el principal objetivo del búnker de Unión por la Patria. Gustavo, mencionabas el acto del fin de semana, esto de reunir gobernadores, apostar también a mostrar movilización, capacidad de movilización. En algunos momentos, ¿no parece que se está dando una pelea distinta con armas viejas? Bueno, uno de las peleas con las armas que tiene, ¿no? Un gobierno que está transitando una espiral inflacionaria que lleva las proyecciones para el 2023 cercanas al 200%, tiene que acudir a lo que tiene a mano, a lo que puede. Yo te diría que para esta etapa, teniendo en cuenta que si la especulación que yo realizo respecto a lo que está buscando son 5 o 6 puntos más del voto panperonista, te diría, bueno, podría llegar a funcionar. Después, para el 22 de octubre, está obligado a pescar fuera de la pecera. Uno puede pensar que allí el discurso transitaría más el camino de un gran frente nacional democrático para enfrentar a la derecha o a la ultraderecha autoritaria, pero no hay que adelantarse. Primero está el 22 de octubre y como hay quienes no descartan la posibilidad, al menos, de que Javier Milei pueda obtener una victoria en primera vuelta. Me parece que la preocupación del oficialismo es tratar justamente de sumar para impedir que el libertario consiga esto que está buscando. Uh-huh. Parece una ratificación ya esto de que si hay balotaje, un ocupante de esa disputa va a ser Milei, ¿no? El problema lo tienen las otras dos fuerzas. ¿Sabés cuál es la que se termina metiendo en esa disputa, Gustavo? Yo lo veo así, por lo menos con la fotografía de hoy. Me parece que nadie discute, ni siquiera las otras dos fuerzas, que Milei ha aprovechado la inercia de la victoria para seguir en ese impulso, sabiendo que siempre en esta sociedad y en todas a los ganadores se lo ve más lindos. Hay muchos que empiezan a salir del closet y que a lo mejor dicen, bueno, lo podría votar, pero también creo que
tanto el oficialismo como los libertarios han logrado algo que todavía Juntos por el Cambio no ha podido conseguir. La capacidad de reunir a los otros dos y agruparlos de una manera que permita antagonizar. Me explico. Mm. Unión por la Patria puede decir, Milei y Bullrich son la derecha. Javier Milei puede decir, Massa y Bullrich son la casta. Pero Bullrich todavía no ha encontrado la forma de unir a esos dos. Y de alguna manera, paradójicamente, o haciéndole gala a su apodo, por el momento se ha convertido en el pato de la boda. Porque hay una cuestión que yo diría que es matemática. Si hay tres que ambicionan dos sillas, es muy probable que se termine generando una suerte de acuerdo implícito entre dos sobre a quién dejar tercero para después, en todo caso, arreglar sus cuitas al final. Y me parece que en ese sentido, Patricia Bullrich hasta aquí tiene todos los números. Bueno, Massa en muchas apariciones parece buscar la confrontación directa con Milei, ¿no? Para sacar de la silla precisamente a Patricia Bullrich. ¿No contiene algunos riesgos esa estrategia? Sí, claro. Contiene el riesgo de que a lo mejor se te vaya la mano con el nivel de confrontación y de empoderamiento en el centro de la escena de Milei, y Milei termine superando los 40 puntos y teniendo 10 puntos más de ventaja. ¿Por Claro. qué? Bueno, porque nosotros no sabemos el impacto profundo de muchas variables combinadas. Recién mencionábamos que Milei sorprendió en la primaria y sobre todo sorprendió los lugares donde rescató muchos votos, en el norte, en el sur, pintó de violeta provincias que eran celestes, y de alguna manera llegó a una clientela que en buena medida era real o potencial histórica del peronismo. Nosotros, cuando hacemos análisis, no podemos evitar el peso del pasado. Entonces pensamos con categorías que a veces cambian. Hace algunos meses uno decía, bueno, Milei le va a sacar votos a Juntos por el Cambio, pero le terminó sacando votos a los dos y terminó estableciendo una transversalidad. Es cierto que, de todas maneras, Milei cumple un propósito muy ambicionado por el oficialismo, por cualquier oficialismo en cualquier elección del mundo, tener más de una oposición. Si este gobierno hubiese tenido una sola fuerza opositora, bueno, hoy no estaríamos hablando de esto, pero tiene dos, entonces puede hacer rendir a su 27%, que recordemos es la cifra más baja que ha sacado el peronismo en cualquier elección desde su fundación hasta ahora, estando unidos, y sin embargo la puede hacer rendir competitiva porque, bueno, Juntos por el Cambio está por un lado y la libertad avanza por otro. Si no, de ninguna manera lo podría haber hecho. Pero creo que esto, en parte, no se debe tanto a una inteligencia del oficialismo, sino que se debió de alguna manera a una no inteligencia de Juntos por el Cambio. Hace un año en la Argentina era común decir que del ganador de la PASO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se elegía al próximo presidente de la Argentina. Y las características que tuvo esa primaria, bueno, la convirtieron para la ex ministra de Seguridad en una victoria pírrica, ¿no? Hablando de Juntos por el Cambio, Gustavo, el problema que tiene hoy esa fuerza es que en su momento fracasó en ser un cambio. A mí me parece que fracasó en el hecho de no advertir que quizás podrían haber establecido alguna suerte de fórmula de unidad, en la que hubiese sido muy difícil combatir. Porque si, invento, pero si Patricia Bullrich hubiese sido la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta el candidato a presidente, o algún otro tipo de acuerdo por el estilo, bueno, probablemente hubiesen transmitido una idea de homogeneidad que no pudieron transmitir. Fíjense ustedes qué curiosidad. Un activo enorme de la oposición a este gobierno sería decirle al propio candidato Massa, en este caso, qué garantía puede ofrecer
respecto a que los próximos 4 años no repliquen 4 años como los pasados, en los cuales se va a desatar nuevamente una interna para ver quién tiene el poder real dentro de ahora Unión por la Patria, antes del Frente de Todos. Pero claro, Juntos por el Cambio no se lo podía decir, porque por casa no andaban bien. Claro. Y perdieron un elemento muy poderoso frente al electorado. Porque podemos decir, 4 años más, ahora vamos a tener otra discusión respecto a quién es el que tiene el poder y vamos a estar en una suerte de loop permanente viendo si el poder real y el poder formal terminan de coincidir, pero claro, Juntos por el Cambio no lo pudo hacer, porque fue mucho más que una discusión alrededor de ambiciones personales, que eso no estaría nada mal. Fue una discusión respecto a proyectos. Patricia Bullrich estableció un todo-nada y Horacio Rodríguez Larreta planteaba una política de acuerdos y de consenso. Bueno, dentro de la misma cocina había platos absolutamente diferentes. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre un gusto hablar con vos. Y igualmente, un abrazo. Hasta la próxima. Gustavo Marangoni, analista político. Interesante, ¿no? Siempre. Sí, claramente. Con la mirada, en las 3 patas que están disputando justamente la elección del 22 de octubre con mayores chances, ¿no? Recordamos que hay 5 candidatos, los otros 2, Schiaretti y Miriam Bregman, de la izquierda, ¿no? Sí, y la discusión está dada hoy en ese enfoque, ¿no? En quién llega a la segunda vuelta, pero además, si vamos al terreno ahora de la economía que vamos a entrar, ¿qué se va a generar a partir de la segunda vuelta en la economía, ¿no? Claro. A partir de la primera vuelta, el 22 de octubre. Y además, ¿cómo va a llegar la economía, en el caso de que haya segunda vuelta, a esa fecha de la segunda vuelta? Uno de los grandes interrogantes, ¿no? Con respecto a cuál puede ser la dinámica de las principales variables económicas relacionadas con el resultado electoral. Claro, ¿qué pasa si hay un ganador en primera vuelta o si hay un balotaje? Y depende de quiénes vayan al balotaje, ¿no? ¿Qué pasa si el oficialismo queda fuera del balotaje? Que podría ser otro escenario también, ¿no?